101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a El Hilo de la Historia. Este es el podcast de historia de Costa Rica que producimos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y esta emisora. Les saluda Seidy Salas y mi compañero Randall Chávez. Aunque en el hilo de la historia tratamos de traerles las investigaciones que realizan las y los colegas que investigamos en el CIAC, y aunque esas investigaciones siempre son sobre el pasado de nuestro país o de la región, muchas veces se nos hace imposible no hacer un vínculo con nuestro presente y traer estas investigaciones a la actualidad para respondernos las preguntas que nos saltan cada día en la cotidianidad. Unas de esas preguntas, por ejemplo, pueden estar relacionadas con el pasado de movilizaciones como las que vimos en las calles de nuestras ciudades y con la larga trayectoria histórica de violencia de género que experimentamos cotidianamente las mujeres y cuya historia nos contó Alexia Ugalde en unos episodios atrás. O la historia de la microbiología, de la que nos hablan también hace unas semanas el doctor José María Gutiérrez, a propósito de la grave emergencia de salud que vivimos actualmente. Luis Gerardo Arce nos hablaba hace poco sobre el golpe de Estado en Chile y cómo ese pasado parece cada vez más latente en la actualidad, en un país que tiene meses de protestas sociales, y así podríamos hacer una lista con muchos más episodios del hilo de la historia en los que se nos hace imposible dejar de relacionar el pasado con el presente. Lejos de abandonar esta práctica, hoy queremos hablar de un tema que hace semanas nos acompaña permanentemente en la prensa nacional. No se trata del coronavirus, aunque sí, este fue un tema que infectó por algunos días el cuerpo del gobierno y que le hizo perder a alguno de sus miembros. El tema del que queremos hablar esta noche es sobre la relación que tienen nuestros datos personales con la política. Y aunque la referencia más cercana que tenemos es la famosa UPAT, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos del Gobierno de Costa Rica, que levantó un escándalo en la prensa nacional y que inclusive llevó al inédito allanamiento de la Casa Presidencial, en el hilo de la historia queremos poner este tema en perspectiva histórica, para comprender que aunque el uso y análisis de datos es novedoso, hay mecanismos de inteligencia nacional con una larga historia que deberíamos conocer. Para profundizar en esta temática, hemos esta noche invitado al hilo de la historia al doctor Hugo Vargas González. El profesor Vargas González es un historiador que comparte su profesión con las leyes, aunque tiene una doble titulación como abogado e historiador. Además, él se doctoró en Francia, en la Universidad de Toulouse, con una tesis en historia sobre los procesos electorales en Nicaragua durante el siglo XX y actualmente es docente de la Escuela de Historia. Bienvenido, profesor. Un gusto que nos acompañe. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Además, como investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el profesor Vargas González últimamente ha investigado temáticas relacionadas con la historia de la seguridad y de la inteligencia. En primera instancia, nos presentó una investigación sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad de nuestro país, que todos conocemos como la DIS, y recientemente trabajó sobre la seguridad nacional durante el periodo de la Revolución Sandinista. Por la forma en que esta temática se acerca a las discusiones que recientemente hemos visto en la prensa, es que hoy queremos darle la bienvenida al profesor Vargas González al hilo de la historia y preguntarle, para iniciar este programa, ¿cómo es que esto de la inteligencia y de los sistemas de seguridad tiene una historia en el pasado de nuestro país? Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación y buenas noches. En efecto, pues todo tiene una historia. Y lo que pasa es que en Costa Rica, como pues se abolió el ejército, formalmente al menos, desde 1948, y como hemos tenido una tradición democrática muy sólida, digamos una institucionalidad muy sólida, donde no hemos sufrido pues dictaduras o manifestaciones autoritarias durante muchísimo tiempo, digamos que son excepcionales en la historia del país, hay que indicarlo, sin caer en una apología de la democracia, los datos objetivos así lo dicen. Entonces, hemos considerado como sociedad que los aspectos ligados a todo aquello que tenga que ver con totalitarismo o autoritarismo, con lo que normalmente se identifican, no han estado presentes en nuestra vida política. Pensemos en tradiciones militares y pensemos en sistemas de inteligencia, servicios de inteligencia. Lo cierto es que la inteligencia
pues es una necesidad de todo Estado. Se desarrolla pues con el fortalecimiento de los Estados, aunque si nos vamos a su aspecto más clásico, que es la denominación del espionaje, pues ya desde la Biblia se menciona, y eso es evidente, pero la visión más integrada de lo que implica la recolección de información, el análisis, la clasificación de esa información para poder hacer frente a lo que llamaríamos la incertidumbre. Nosotros no podemos hablar del futuro, y qué raro un historiador hablando del futuro cuando nos formamos para hablar del pasado, pero es que nos formamos para hablar del pasado para entender mejor el presente. Así es. Y a partir de ahí, pues facilitar el trabajo, proyectar en cualquier área escenarios futuros. Bueno, la inteligencia es la labor por excelencia de proyectar esos escenarios para la toma de decisiones. Y son escenarios diversos, porque, valga la redundancia, porque cuando ustedes me hablan de la DIS, hablamos de un tipo de inteligencia, que es la inteligencia estratégica, o debiera ser inteligencia estratégica, ligada a la seguridad nacional. Pero hay otros tipos de inteligencia, la inteligencia policial, por ejemplo, que es la que se desarrolla con la policía en materia de prevención, por ejemplo, adelantándose a áreas calientes de criminalidad, donde roban más carros, y entonces dar más vigilancia ahí y poder enfrentar el problema. La inteligencia criminal, que está ligada al estudio que hace el OIJ, digamos, para efectos ahí de un proceso judicial, tratar de resolverlo. Está la inteligencia económica, que la desarrollan no solamente actores del Estado, sino también actores privados. Entonces, todo eso implica que hay una complejidad que se ha ido desarrollando desde hace mucho tiempo y que ha tenido etapas diversas. Costa Rica, en efecto, ha tenido servicios de inteligencia que, por la naturaleza de nuestro país, por el tamaño del Estado, por supuesto, de nuestra población, pues no ha tenido un impacto en el conocimiento que tiene la gente sobre este tipo de instituciones, como si se tiene de los que responden a países más grandes, ¿no? Uh-huh. La CIA, la KGB, el Mossad, etcétera, por la especificidad de los países donde surge. Pero sí, nosotros hemos tenido situaciones que explican por qué el Estado costarricense ha desarrollado servicios de inteligencia. Yo le señalaba áreas concretas de la inteligencia, y ahí podríamos irnos a la inteligencia criminal. Le digo que desde 1923 se crea la Dirección de Detectives. Ya habían detectives antes, y uno revisa los presupuestos desde el siglo XIX incluso, y hay contempladas partidas para detectives. Bueno, eso sería lo más aproximado a una inteligencia criminal, porque lo que hacían era revisar fundamentalmente pues delitos o contravenciones, principalmente delitos. Pero hay otro tipo de organismos del Estado que a través del tiempo que comienzan a vigilar por razones políticas. Y no solamente, bueno, la Dirección de Detectives tuvo un rol en ese sentido, pero también lo que tiene que ver con las autoridades fiscales, el resguardo fiscal, contribuye en eso. Posiblemente fue el mejor servicio de inteligencia en investigación para esta época. Formalmente, la Dirección de Inteligencia y Seguridad es un organismo que responde a momentos muy específicos. Surge en 1942 en respuesta a las obligaciones, llamémoslo así, que Costa Rica asume en la Conferencia del Río de enero de 1942, que convoca a Estados Unidos para la defensa continental. Es un eufemismo porque Estados Unidos había sido atacado y entonces pretende darle un carácter continental a lo que era su situación. Bueno, se convoca a esa Conferencia del Río, y entonces uno de los apartados es que hay una coordinación de los servicios de inteligencia. ¿Cómo es? Por eso Costa Rica crea un servicio de inteligencia. Es una oficina del gobierno de Calderón Guardia que, con mayor o menor suceso, se mantiene a través de la década de los 40. Vea que es un contexto de Segunda Guerra Mundial. Se sigue a los alemanes, por ejemplo, se persigue cualquier situación bélica, se investiga cualquier situación que pueda estar ligada eventualmente a algún peligro. Y después es un sistema que se fortalece con la Guerra Fría. En los 50 el servicio de inteligencia tiene un papel activo que ha sido identificado por algunos historiadores en sus trabajos. Alexia Ugalde, David Díaz, Patricia Alvarenga mencionan al servicio de inteligencia actuando, pero no lo trabajan, digamos, como tal, como organismo, sino involucrado en los temas que ellos están investigando.
Y después, con la Revolución Cubana, se consolida este servicio de inteligencia llamándose Oficina de Seguridad Nacional en 1963, pero para responder a directrices que nuevamente vienen desde Estados Unidos para unificar esfuerzos de contención al comunismo, que era la finalidad por la cual se establece, pero que erróneamente esta fecha ha hecho que algunas personas crean que nosotros es a partir de 1963 que tenemos la DIS, cuando en realidad esa Oficina de Seguridad Nacional es el antiguo Servicio de Inteligencia con otro nombre. Entonces vea que ya hay un antecedente muy, muy significativo. Nosotros estamos cumpliendo en este momento 78 años, bueno, todavía faltan unos 78 años de la DIS, podríamos decirlo. Es decir, dentro de 2 años ya va una institución que va a cumplir 80 años y que ha tenido pues su historia, y es una historia que todavía es necesario conocer aún más. Precisamente, bueno, estábamos hablando de la UPAD, de esta Unidad Presidencial de Análisis de Datos que ha estado sobre la palestra, pero usted nos está hablando entonces de toda una historia de organizaciones que han cumplido funciones similares. En este caso es muy evidente que es una unidad presidencial. En estos casos también estaba muy vinculada directamente a las figuras de presidencia o a la dirección central del gobierno. Bueno, más bien estaba subordinado al Ministerio de Seguridad Pública. Pero porque estaba ligado a aspectos muy políticos, porque son las amenazas que para entonces se identificaban. Un grupo que hablaba de subversión o de revolución abiertamente, pues estemos de acuerdo o no con la propuesta, con la intencionalidad, podríamos sentirse interpretativa o no con su proyecto ideológico, pero dentro del marco constitucional la subversión es un delito. Y entonces es evidente que estos organismos se activan para contrarrestarlo. Bueno, ahí hay, digamos, una particularidad, o sea, analizan un tipo de delito. Hoy en día, hablar de inteligencia y de inteligencia estratégica supone adaptarse a los tiempos y tratar de identificar cuáles son nuestras amenazas hoy. Para mí es una pérdida de tiempo que la DIS, y no creo que lo esté haciendo, y haber conversado con personas de la DIS, con jerarcas de la DIS, y no es eso lo que les llama la atención, estar vigilando grupos comunistas, no. Más bien las amenazas son otras, es el crimen organizado. Las amenazas son la inestabilidad democrática en el resto de Centroamérica, que puede generar problemas en Costa Rica. Entonces, la amenaza son el cambio climático. Es una amenaza a la seguridad nacional. El coronavirus, aunque usted pareciera que no es, pero es una amenaza a la seguridad nacional por las consecuencias que pueda tener para la economía nacional y para la convivencia democrática si se genera mucha crisis. Entonces, estos organismos de inteligencia estratégica, más que andar persiguiendo actores políticos, lo que hacen es analizar fenómenos y adelantarse a los escenarios que a partir de ahí se puedan identificar. El caso concreto de esto que se llama Unidad Presidencial de Análisis de Datos, pues es un caso muy reciente que posiblemente alguna prensa lo ha sobredimensionado por una intencionalidad, pero que no debemos aminorar lo que representa, porque el decreto que da origen en su artículo 7 hablaba de uso de datos confidenciales. Después ya pareciera que había un error porque no estaban tomando en cuenta la existencia de datos sensibles, entonces no había una conceptualización adecuada, pero no obstante es serio que se hable de, para hacer minería de datos, utilizar datos confidenciales o datos sensibles sin la autorización de los involucrados. Esto es un problema serio que no puede dejarse de un lado. Bueno, como vemos, es un tema profundamente actual en sus raíces históricas también. Estamos en el hilo de la historia, conversando hoy sobre un tema de profunda actualidad, pero también con raíces históricas bien interesantes. Estamos hablando sobre la inteligencia del Estado costarricense con el profesor Hugo Vargas González. Para hablar un poco de las investigaciones que usted ha realizado en el CIAC y de las que nos ha adelantado en algunas reuniones que no han sido necesariamente secretas, que hemos tenido de investigadores e investigadoras. ¿Qué es concretamente lo que antecede a la DIS? Ya nos ha hablado de algunas organizaciones, pero ¿cuáles eran los mecanismos concretos que existían de seguridad e inteligencia? ¿Cómo se llamaban esas organizaciones? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué hacían antes de la década de 1980, es decir, 1950, 60, 70? Sí, respondiendo a esto hay que reiterar pues algunos aspectos que le señalaba hace unos momentos, y es el hecho de que pues hay algunas organizaciones que podrían considerarse policiales o, como ellos se autodenominaban, militares,
a pesar de que no existía ejército. La dirección de detectives tenía una función fundamental en la investigación. Lo que pasa es que son, como igual que el servicio de inteligencia, instituciones débiles con poco personal. Por ejemplo, la Dirección General de Detectives a mediados de la década de los 50 no llegaba a 50 funcionarios para todo el país. No tenían 2 carros nada más, entonces los investigadores tenían que ir a pie. Había una débil formación, una débil capacitación, y todo eso está documentado. La escolaridad de los agentes era baja. Lo cual no sorprende porque de por sí en los 50 en Costa Rica habían muy pocos colegios de secundaria, entonces era difícil encontrar funcionarios que terminaran la secundaria. Pero es una institución débil que responde o cuyas características son muy similares a las del servicio de inteligencia. Ambos son organismos muy ligados. Habían funcionarios de la Dirección de Detectives que pasaban al servicio de inteligencia, o al revés, incluso los directores. Alguien que había sido director de detectives iba al servicio de inteligencia o cambiaban. Y había el resguardo fiscal, que creo que hace falta una investigación profunda, más a fondo. Han habido algunos trabajos, sobre todo cuando se le liga con el contrabando de licor. Tenía importancia el licor, no solo por un asunto de salud pública, sino también fiscal. Pero bueno, ahí estaba el resguardo con una organización tal vez muy más compleja, tanto que colaboraba muchas veces incluso en la persecución de comunistas. Situemos en el contexto, porque es un contexto de Guerra Fría, aunque todavía no se diera la Revolución Cubana antes del 63, pero ya la Guerra Fría se estaba visorando, y además vigilaban no solo a comunistas, sino también a opositores. Pensemos que en la época de Figueres se vigilaban a los calderonistas. Entonces, en ese marco, pues hay un sistema de inteligencia particular que responde a policía política, si queremos encontrar algún concepto, porque hay una vigilancia, casi que la razón de ser de estos organismos, sobre todo el servicio de inteligencia. La Dirección de Detectives, pues como lo dije, investigaba delitos, pero el servicio de inteligencia vigilaba las publicaciones comunistas, decomisaba propaganda, decomisaban a las personas que entraban al aeropuerto libros o cualquier material que pudieran considerar que era subversivo. Bueno, además nos situamos en un momento en el que el Partido Comunista estaba ilegalizado, ¿no? Sí, claro. Entonces era ilegal. Si había reuniones de comunistas, ahí había muchas veces reportes sobre quiénes iban, quiénes acudían. Pero la intolerancia se marca también en esto otro. Vigilaban a los calderonistas. Claro, en el 55 una guerra civil. Invadieron desde Nicaragua y se sabía que se estaban entrenando en Ajoyapa, en Nicaragua. Pero quisiera como contextualizar la época para tratar de entender un poco en qué línea sea, pero era un organismo que más que todo por una cuestión empírica iba adquiriendo ciertas habilidades. En el 63 con la Agencia de Seguridad Nacional la Dirección de Detectives adquiere otras características, pasa a ser la Dirección de Investigaciones Criminales y así se mantiene hasta inicios de los 80 que se cierra, sobre todo porque hubo algunos abusos y ahí sí la DIC cometió algunos excesos y ya estaba también el organismo de investigación judicial, que era un organismo más profesional, pero adscrito al Poder Judicial. Digamos que a grandes rasgos se le haga un mapeo, digamos, de cómo funcionaba esto. Con la guerra en Nicaragua, que primero hay una etapa que es la caída de Somoza, en 1979 cae, entonces se torna muy intenso, digamos, se torna muy intensa la violencia en esa época, pero después con la llegada del Frente Sandinista, Liberación Nacional al poder en Nicaragua, inicialmente había una junta de reconstrucción nacional donde el frente tenía minoría, pero logran empoderarse y finalmente son el poder real, sobre todo a partir de 1980, pues esto en un contexto de Guerra Fría genera que las alarmas se enciendan, sobre todo desde Estados Unidos con la llegada del presidente Ronald Reagan, y Reagan pues que era un furibundo anticomunista que no partía de la negociación, sino de las vías de hecho y rodeado por individuos también radicales en esta propuesta, pues comienza a acosar seriamente al gobierno de Nicaragua, que se le ve como aliado de Cuba y aliado de la Unión Soviética, y entonces Costa Rica nuevamente juega un rol ahí, y llegan funcionarios de los Estados Unidos y de Israel que comienzan a capacitar a los funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional. La información que reviso demuestra pues que no había una formación muy sólida en la época
para los funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional. No digo que no hubiesen tenido formación o vínculos con organismos de inteligencia extranjeros. De hecho, en Fort Gullit, aquí en la zona del Canal de Panamá, era constante que la policía costarricense se fuera a capacitar, de todas las policías, la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, Servicio de Inteligencia, que en esa línea pues incluso hubo denuncias. Había una misión militar norteamericana en Costa Rica que tenía también alguna función de vigilancia. Había una policía militar incluso en Costa Rica, policía militar costarricense, pero la capacitación real y diríamos que la conceptualización de lo que era la actividad de la Agencia de Seguridad Nacional comienza a manifestarse claramente en los 80s y sobre todo con la llegada de Luis Alberto Monge al poder. De hecho, la unidad de intervención especial, un grupo de choque de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, surge en esta época, en 1982, se forma en Panamá como, digamos, una primer intento de profesionalización de este organismo, dándole un cuerpo en ese sentido para acción, digamos, inmediata. Y por el otro lado, pues la capacitación estrictamente en asuntos de inteligencia que se le da a los funcionarios, para parte de los funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional, por parte de funcionarios norteamericanos e israelíes, que es el primer contacto en ese momento. Bueno, entonces vemos que el contexto marca fuertemente a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Hay un aspecto importante que tampoco se puede dejar de lado, y es que a pesar de las atribuciones que se le otorgaron, la creación de la DIS no se dio por una ley. La Agencia de Seguridad Nacional no comienza a existir por una ley, ni siquiera la Oficina de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia, que es como se llamaba, sino que surge posiblemente por una circular o por algún acuerdo presidencial. También un origen medio opaco. De hecho, y eso se denunció bastante, fue muy constante la denuncia sobre la ilegalidad de la actuación de la Oficina de Seguridad Nacional, y efectivamente, más allá de que se considerara la pertinencia de que el Estado tuviera un organismo de inteligencia, lo cierto es que no tenía un origen legal. Es hasta 1995, con la emisión de la Ley General de Policía, que actualmente rige, que se le da formalidad a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Ya existe por ley. Solamente 5 artículos de esa ley lo regulan. Hay algunos principios generales de la ley que podríamos señalar que lo cobijan, y derivado de esa ley, entonces ahora sí tiene un reglamento. Entonces, por eso podemos decir que ya la Dirección de Inteligencia y Seguridad es un organismo legal, legítimo. Hay manifestaciones que señalan que hay que cerrarlo, pero son voces que pueden tener mucha razón a la hora de indicar los vicios del servicio de inteligencia, pero son vicios que se originaron en otro momento histórico, y eso no es un detalle que podemos también hacer a un lado. Me imagino que está todo muy centrado en esa función de policía política, ¿no? De control de el pensamiento, las posiciones de la ciudadanía, ¿verdad? Que son precisamente lo que en este contexto que usted nos está contando se identificó como amenaza a la seguridad nacional. Bueno, hay una idea de peligrosidad que ha sido nefasta en la historia de América Latina. La doctrina de seguridad nacional que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y que alimenta a las dictaduras latinoamericanas, en buena parte con responsabilidad de los Estados Unidos, pero también hay que ser justo a la hora de señalarlo, con la iniciativa de los cuerpos de seguridad y de algunos militares y policías latinoamericanos. Entonces no hay que atribuirle solo a Estados Unidos eso, más bien hay que tomar en cuenta la responsabilidad de los actores latinoamericanos. Pero todo este pensamiento anticomunista tan furibundo de una u otra forma cobija a estos organismos en Costa Rica. Por dicha no se llegó a excesos en el sentido de secuestros o de matanzas, eso nunca se presentó. Pudo darse o se dieron de hecho situaciones como allanamientos, decomisos. En el aeropuerto era muy común eso, seguimientos, vigilancia. Entonces esa fue una actividad yo he escuchado que habían archivos de militantes y de personas que estaban también en movimiento estudiantil, movimiento campesino, que ven como fichas de la gente. Sí, de hecho que sí, eso es cierto. Ahí eran registros de personas. No era extraño que
cuando se denunciara, por ejemplo, que una persona iba a entrar a la policía, se le pidiera a la DIS pues antecedentes y la DIS dijera, hace 10 años tal día estuvo en una reunión de Vanguardia Popular o es primo de otra persona que es alto funcionario de Vanguardia. De este no hay registros. Entonces sí, eso es cierto. Sí, había registros de personas. En este caso hay que ver registros de comunistas, de sindicalistas, porque ese marco de peligrosidad implica que cualquier movimiento social al menos era vigilado por aquello, ¿verdad? Por aquello de que viviendo quienes estaban, se tomaban fotos, pues ahí se identificaban individuos, porque pues cuando yo le hablo de esta peligrosidad no deja de ser significativo sobre la visión que se tenía sobre los movimientos sociales, y por eso es una visión que responde a una doctrina de seguridad nacional más general para el conjunto de América Latina. Profesor, y bueno, como el tiempo nos va ganando, quisiéramos retomar como esa conexión con el presente y conocer un poco sus valoraciones de manera muy sintética sobre la pertinencia de hacer este tipo de estudios históricos para entender la Costa Rica de hoy. Sí, bueno, rápidamente, yo creo que es necesario porque si queremos entender en qué consiste la inteligencia estratégica, en qué consiste la seguridad nacional, tenemos que hacer un repaso para tener una interpretación adecuada de estos organismos. Ahora le decía, juzgar hoy a la DIS a partir de lo que sucedió hace 30 o 40 años no es un ejercicio conveniente, porque entonces estaríamos fomentando prescindir de un organismo de inteligencia estratégica que es necesario. Se podría plantear una reorganización, en el mejor de los casos, pero abolir un organismo que tiene mucho que hacer, sobre todo con amenazas contemporáneas tan serias como el crimen organizado, sería dar marcha atrás en la lucha, sobre todo porque hay personal muy calificado y gente muy honorable que sin partir de una visión ideologizada, no niego que haya alguna gente con una visión así, pero ya cada vez son menos. Hay gente muy profesional que tiene mucho que aportar al país en la solución de problemas ligados a la seguridad nacional. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el Hilo de la Historia. Muchas de las personas que escuchan el Hilo de la Historia nos lo hacen saber por redes sociales y han llegado hasta este podcast gracias a la publicidad que ustedes hacen en sus perfiles personales o por medio del perfil de Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Por eso queremos pedirle su ayuda compartiendo este y otros episodios del Hilo de la Historia en sus perfiles o recomendándole este podcast a sus familiares, a sus compañeros y compañeras de trabajo o de la universidad y que están interesadas e interesados en conocer investigaciones recientes sobre el pasado de nuestro país. El Hilo de la Historia es el podcast de historia de Costa Rica de esta emisora y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central que hoy hemos grabado en los estudios de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Recuerden que pueden escucharnos a través de iVoox, Spotify y en nuestra página web. Muy buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.